Quiero dar la bienvenida a Jeffrey Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa Colombiana, y también a Carlos Enrique Arévalo, abogado y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Bienvenidos a los dos, gracias por aceptar esta invitación. Ana María, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Arranco por Un gusto, preguntar. Ana María, estar con ustedes. Gracias, señor Arévalo. Arranco por preguntarle, pues estamos hablando de que Estados Unidos ha pedido que no escale la violencia en Medio Oriente, pero la violencia en Medio Oriente ya escaló. Con lo que vimos este fin de semana, cuando Irán por primera vez hace un ataque directo a Israel, ya hay una escalada de violencia. Entonces, ¿cuál es la que se está tratando de evitar? Sobre todo la respuesta de Israel y que llegue a ser una respuesta desproporcional que escale mucho más el conflicto. Yo creo que ahí es importante, efectivamente, Ana María, como usted resalta, que es la primera vez que se realiza un ataque de Irán directamente desde su territorio a Israel. Y no hay que olvidar que aunque fue un 99% neutralizado, era un ataque que cuando se lanzó por parte de Irán no se tenía la certeza de cuál iba a ser la consecuencia que este iba a generar y por supuesto en la medida en que había misiles balísticos, misiles de crucero y también drones, tampoco había claridad de si los objetivos se iban a alcanzar o no. Y de haberse alcanzado las consecuencias iban a ser muy graves. Entonces, en realidad, sí, ya el ataque de Irán demuestra que esa fuerza que tenía Israel para disuadir a que fuera atacado, ya hoy en día no se tiene. Irán tomó la decisión de atacar directamente a Israel. Lo que se está evitando con esto es que la respuesta de Israel sea tan contundente que genere entonces que Irán, que tiene fuerza para reaccionar y fuerza que todavía no ha utilizado, reaccione generando también una crisis mucho más profunda en Medio Oriente. Señor Garavito, le pregunto, quizás el miedo de Estados Unidos es que Irán tome la decisión de utilizar las armas nucleares que tiene y que en el momento de sentirse atacado las estaría implementando, y esto ya sería una escala, como lo calificaron este fin de semana muchas personas, la Tercera Guerra Mundial. Bueno, sí, una de las grandes preocupaciones que se tiene por parte de no solamente de Estados Unidos, sino de todos los gobiernos, es que esto se puede intensificar. A pesar de que, de acuerdo a la inteligencia militar de varios países, Irán no cuenta directamente con armas de tipo nuclear, sí tienen la capacidad de transportar algunos objetivos o algunos elementos que puedan llegar a hacer bastante daño. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes al momento de la toma de decisiones, sobre todo de los países aliados, para evitar generar realmente un escalamiento más fuerte de este tipo de ataques. Y es una de las cosas que Israel también tiene que pensar al momento de generar un ataque directo a Irán, a su territorio, no como lo que sucedió de pronto a su embajada, pero sí a su territorio. Debe pensarlo muy bien, y eso es lo que se está trabajando en este momento por parte de todos los países. Ahora, les pregunto también a los dos, aquí hay, ¿por qué Estados Unidos no toma partido, no pide que no haya una respuesta, pero sí hubo una defensa? Es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y los países de la OTAN estuvieron muy alertas a lo que estaba sucediendo, incluso ayudaron con la defensa, digámoslo así, de Israel, señor Arévalo. Y un poco también les pregunto, ¿cuál es el rol que está jugando Jordania en este momento? Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. Lo primero, yo creo que Estados Unidos sí tomó partido y ha sido muy claro en las declaraciones que ha dado Estados Unidos diciendo que a la hora de defender a Israel, Estados Unidos hará parte de esa alianza para defender a Israel, que es lo que también el gobierno del presidente Biden le ha pedido a Israel y le ha mandado el mensaje diciéndole, mire, si usted tiene la intención de realizar un ataque en contra del territorio iraní de gran escala, en eso sí no lo vamos a apoyar. En eso sí, Estados Unidos cree que eso va a generar unas consecuencias muy graves para la región y en eso no vamos a estar de acuerdo con usted. Por eso la decisión digamos, hasta ahora lo que se sabe es que va a haber respuesta por parte de Israel, ya lo ha dicho su comité de Sí. guerra, pero lo que están discutiendo es cuándo y de qué nivel va a ser la respuesta. Ahora, frente a la segunda parte de la pregunta, que es Jordania, efectivamente Jordania se ha convertido en un aliado importante para Israel, no solamente neutralizando algunos de los drones que venían para su territorio, sino también compartiendo información, inteligencia, etcétera. Y eso es producto de una diplomacia israelita eficaz para un aliado que para ellos es estratégico por la ubicación geográfica que tiene, como es Jordania.
Ahora, señor Garavito, creo que es importante entender cuál es la relación que tienen los países alrededor o el vecindario de Israel con Irán. Sí, claro, esta zona del Oriente, el próximo que realmente ha sido muy disputada a lo largo de los años, se vuelven estratégicas no solamente por su ubicación, sino por la cantidad de países que están en contra inclusive de algunos de los gobiernos, sobre todo pertenecientes a la OTAN. Es por eso que la posición que toma Jordania con Israel se vuelve estratégica para poder tener un aliado adicional en la región. Recordemos que esta región, no solamente Irán, sino también todo lo que tiene que ver con Palestina, pueden tener repercusiones directas con los ataques que se generan a Israel por parte de capacidades militares de los países, pero también por grupos revolucionarios y grupos que se encuentran fuera de la organización estatal, que también tienen un gran armamento y tienen elementos suficientes para generar ataques que pueden llegar a generar destrucción. Sabemos que el tema de los drones que se dio también puede llegar a ser una demostración del poder, pero alrededor de esto vienen otro tipo de elementos terrestres y navales que van a tener una injerencia bastante importante a lo largo de los próximos días. Y hacia allá iba mi pregunta, señor Arévalo. Veía un análisis, y no sé si usted lo comparte, que decía, Irán estaba muy claro cuántos drones debía enviar para sentar un precedente o mostrar que tiene una fuerza, no hacer un daño, porque estos iban a ser contrarrestados por Israel. Comparte usted, es decir, fue un mostrarle los dientes un poco más elevado, pero no te lastimo, no me excedo, porque al excederse sabía la respuesta que va a tener. Ana María, Irán tiene unas fuerzas de presión política interna muy fuertes al régimen. Incluso el que Estados Unidos hubiese contado, y el gobierno de Estados Unidos sabía con 24 horas de anticipación que el ataque se iba a realizar. Eso demuestra que hay filtración de información al interior del gobierno iraní. Irán necesitaba calmar esas fuerzas frente a lo sucedido el 1 de abril y por eso necesitaba generar una reacción. Yo no creo que esas fuerzas opositoras o fuerzas que cuestionan el gobierno hayan quedado tranquilas con el resultado de lo que ha pasado. En ese sentido, uno podría pensar que tal vez lo que estaba intentando hacer Irán es intentar medir la capacidad de respuesta que tenía Israel y sus aliados para saber, en caso de que tuviera la necesidad de realizar un ataque con mayor fuerza, dónde podrían ser los puntos débiles de penetración y cuáles podrían ser las armas que estratégicamente puedan llegar a generar un daño mayor. Por eso, digamos, uno ve que la estrategia fue atacar con misiles desde Líbano, lanzados por Hezbollah, uno de los grupos patrocinados por Irán, lanzar la noche anterior o el día anterior un ataque con esos misiles y después lanzar el ataque con los 300 drones. Yo creo que no ha mostrado toda la fuerza que tiene Irán. Irán tiene una capacidad mucho más grande de hacer daño y eso es lo que tiene que entrar a considerar estratégicamente Israel a la hora de medir su respuesta. Ahora, señor Garavito, ¿cuáles van a ser los países que, así como Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países europeos, han dicho claramente que respaldan a Israel? ¿Cuáles van a ser los países que, si esto empieza a escalar, van a apoyar a Irán o van a juntarse con Irán? ¿Y cuál va a ser como el motivo para hacerlo, no? Bueno, es importante tener en cuenta que para este tipo de actividades que se desarrollan, para poder apoyar un país como lo es Israel, y sobre todo cuando tenemos un trabajo por parte de Estados Unidos pues, y Gran Bretaña, realmente lo más posible es que todos los países que pertenecen a la Organización de Atlántico Norte, a la OTAN, puedan llegar a sumarse a este tipo de apoyo. Sin embargo, pues aquí es muy importante que cualquier acción que se tome al respecto, pues tendrá un impacto político bastante importante. Yo creo que la mayoría de los países que todavía no se han vinculado a este tipo de apoyo directo hacia Israel van a tomar unas decisiones políticas importantes para evitar que esto realmente escale hacia otros lugares y hacia otros países diferentes al Oriente Próximo. Pero sin embargo, creo que los más cercanos a esto estarían todos los países que hacen parte de esta organización del Tratado Atlántico Norte.
Esto no va a terminar y le pregunto entonces, señora Arévalo, ¿quién puede llegar o cómo lograr bajar, desinflar esta agitada y convulsionada crisis que se está presentando desde ese fatídico 7 de octubre, en donde no vemos una luz al final del túnel y lo que vamos viendo es que cada vez como una espiral, pero va absorbiendo a mucho más protagonistas dentro? Sí, Ana María, y la verdad es que no es fácil de ver una salida, sobre todo porque incluso los países musulmanes en Medio Oriente también están muy divididos entre chiitas y sunitas. Y ahí Ajá. hay países y grupos chiitas, digamos, a través de los cuales viene realizando Irán una guerra proxy desde hace mucho tiempo, como es Hamas en Gaza, o Hezbollah en Líbano, o los hutíes en Omán. Y efectivamente todos estos son países que sin duda alguna, por lo menos regiones que controlan y grupos que van a intentar intervenir en apoyo de Irán en caso de que se dé una escalada del conflicto. Y por otro lado hay otros países, ¿no?, mayoritariamente sunitas, que seguramente van a generar un apoyo hacia, no necesariamente Israel, pero sí a una coalición que se genere precisamente por la situación que está sucediendo con Irán. Arabia Saudita, Egipto, entre muchos otros. Entonces, ahí yo creo que lo importante en esto es el rol que están cumpliendo la OTAN, las Naciones Unidas, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, que le han mandado un mensaje muy claro a Israel, porque lo que viene ahora es un momento en el que todo el mundo está expectante a cuál va a ser la respuesta de Israel. Ya Israel dijo, voy a responder. Lo que estoy intentando medir es cómo logro responder sin que esto genere Sí. una crisis regional. Entonces, ahí hay muchas opciones de respuesta. O intentar atacar a uno de los generales de las fuerzas Quds, como en su momento hizo Estados Unidos con Soleimani, o intentar neutralizar a uno de los grupos con los que está liderando una guerra proxy, o un ataque más fuerte, por ejemplo, por parte de Israel, encaminado a destruir exclusivamente aquellas ubicaciones militares dentro de Irán en donde se sabe que pueden haber programas de desarrollo de armas nucleares para evitar que eso ponga en riesgo la región. O sea, hay muchas posibilidades de respuesta, pero lo más importante es el mensaje de estos países y de estas organizaciones internacionales diciendo a Israel, tenga mucho cuidado con la consecuencia que esto puede generar, porque nadie quiere que se escale un conflicto en el Medio Oriente, más allá de lo que ya en este momento se está generando por todo lo que se vive en Siria y en la Franja de Gaza. Señor Garavito, me queda un minuto para preguntarle, con estas alternativas de respuesta, ¿cuál cree usted que puede llegar a ser la respuesta que dé Israel? Una respuesta que muestre más su poderío, como lo hemos visto en la Franja de Gaza, o una respuesta mucho más dirigida, centrada y meticulosa, diría yo. Yo creo que en este momento las miradas de todo el mundo están en Israel y aquí debe ser muy meticuloso, pero sobre todo Israel tiene un gran tema importante y es su ciberseguridad y ciberdefensa, y aquí yo creo que podemos llegar a esperar un ataque cibernético bastante importante, una afectación a los sistemas de seguridad informática y a los sistemas informáticos de Irán, y de pronto esto combinado con alguna muestra del poderío militar que también tiene Israel respecto a alguna zona cercana a Irán, tal vez no un ataque directo a Irán, pero sí algo muy cercano. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que vamos a tener mezclado la guerra convencional con una guerra cibernética, que es lo que se ha venido trabajando durante los últimos meses. Vamos a hacer una breve pausa, pero quiero darles las gracias a Jeffrey Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa Colombiana, y a Carlos Enrique Arévalo, abogado y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, por haberme acompañado. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Ana María. Feliz día. Feliz día, Ana María. Y nos vamos a una